Hola a todos. Vamos a volver a la historia hoy y les voy a contar de la historia de los celtas, sus orígenes, sus culturas, cómo desaparecieron. Y como siempre va a ser un gran viaje en el pasado. Así que, por favor, adopten una posición confortable. Pueden ocupar audífonos porque nuestro viaje empieza ahora. Una dificultad para hablar de los celtas es que existe mucha confusión, muchas controversias a propósito de ellos. Por ejemplo, mucha gente en Europa piensa que los sitios como Stonehenge en Inglaterra o los megalitos que se pueden encontrar en varias partes de Europa fueron creados, construidos por los celtas, pero en realidad no. Estos monumentos son generalmente mucho más antiguos que la cultura celta. Son creaciones de los predecesores de los celtas que probablemente se mezclaron con una ola de migración que creó esta cultura celta en varias partes de Europa. Otra dificultad es que todavía conocemos bastante mal los celtas. Les conocemos a través de crónicas dejados por los griegos o los romanos, pero generalmente con un punto de vista exterior y una visión bastante negativa de los celtas vistos como bárbaros y un pueblo que conquistar por los romanos en particular. Les conocemos también gracias a la arqueología que empezó fuertemente en el siglo XIX, pero a partir de este periodo también varios países en Europa o varias regiones tomaron o ocuparon la historia celta conocida o mítica para contribuir a una historia nacional, para construir su identidad. Así que en países como Francia, como Inglaterra y aún más en países como Escocia o Irlanda, apareció una historia nacional que empezaba con los celtas. Por ejemplo, a mis abuelos, cuando iban a la escuela en Francia, les enseñaron que nuestros ancestros eran los galos. Los galos son los celtas que vivían en la región de Galia. Galia era una gran región con Francia, con Bélgica, una parte de Suiza y del oeste de Alemania también. Este cuento no era totalmente falso, porque es verdad que hay una parte históricamente de sangre celta en la población francesa, pero era bastante arbitrario porque hubieron varias migraciones antes y después de los celtas que contribuyeron a crear este país. No habría sido posible por razones políticas y de nacionalismo
decir que los ancestros eran los romanos, son italianos, o los pueblos germánicos que migraron también en Francia después de la caída del Imperio Romano. En las Islas Británicas también lo mismo pasó en una menor dimensión en España también, y eso complica un poco la visión y el tema de los celtas, porque siempre se mezcla un poco con la identidad nacional en varias partes de Europa, y particularmente en países o regiones que todavía se ven como celtas o de cultura céltica, por ejemplo en Escocia, en Irlanda o en una región en Francia como Bretaña. Pero vamos a tratar de ver qué sabemos realmente de los celtas, hablar un poco de la cultura que tenían, de lo que dejaron y de también cómo desaparecieron esencialmente con la conquista romana en la gran parte de los territorios donde vivían. Las primeras trazas de una cultura celta que tenemos aparecen en el segundo milenario antes de Cristo, en una región que corresponde al sur de Alemania, a Austria, Suiza, el este de Francia, y a partir de este centro se va a difundir en varias direcciones hacia el oeste hasta la península ibérica, hasta Francia y las islas británicas, y también hacia el este. Pero los celtas no tenían un estado organizado, era más una zona de cultura común, de idiomas bastante parecidas, con mismas raíces, y la estructura política del mundo celta era muy fragmentada, con muchos clanes, pueblos que vivían en forma independiente, luchando mucho entre ellos sin unidad política. Así que es complicado dar una definición precisa de qué era el mundo celta, una cultura probablemente, una civilización quizás, pero no un estado organizado como Egipto, por ejemplo, o la civilización romana. Esta población celta resultó de una mezcla, una ola de migración que vino desde el este, porque los celtas son un pueblo indoeuropeo. ¿Qué son los pueblos indoeuropeos? Eso también es bastante impreciso, existen varias teorías, pero lo que sabemos es que hace 4 a 5 mil años, viniendo de una región que se ubica probablemente en el este de Ucrania y en el sur oeste de Rusia, poblaciones empezaron a migrar durante siglos, y estos pueblos indoeuropeos llegaron en Europa. Los griegos, los romanos,
los ibéricos, los celtas, los pueblos germánicos también, todos son indoeuropeos que empezaron esta migración en el segundo y tercio milenio antes de Cristo. Los indoeuropeos también migraron en otras direcciones hacia Asia Central y se mantuvieron en esta región hasta una conquista de los mongoles y de los chinos siglos después. También fueron a Persia, Irán, hoy día, y eso es la razón principal de esta diferencia étnica entre la población de Irán y otras poblaciones del Medio Oriente. Y también los indoeuropeos llegaron hasta el norte de India. De eso viene este nombre de indoeuropeo. Los indoeuropeos tenían en común idiomas bastante parecidos y también una estructura social que encontramos en la cultura celta, una estructura social que comparte las funciones dentro de la sociedad en tres grupos, tres castas. Había una función política y militar para los jefes y una pequeña fracción de la población que puede parecer como una forma de nobleza. Había una función religiosa, sagrada, y los druidas en la sociedad celta tenían por un lado una influencia bastante importante en la vida cotidiana de la gente y eran como intermediarios entre los seres humanos y los dioses y los espíritus en los que los celtas creyeron. Y por fin había una tercera función con la gran mayoría de la población, que era una función productiva. Los agricultores, los artesanos, los comerciantes, que representaban la mayoría de la población. Y esta organización social, de hecho, la encontramos en todos los pueblos indoeuropeos que vinieron a Europa. Pero cuando los indoeuropeos llegaron en todas estas regiones del norte de India hasta Escocia, no encontraron un país vacío. Hubieron poblaciones y se mezclaron con estas poblaciones y tuvieron una influencia lingüística, cultural, técnica también muy fuerte, porque de hecho generalmente la llegada de los indoeuropeos alrededor del mar Mediterráneo y en Europa corresponde a la transición de la edad de piedra a la edad de bronce, de cobre y después de hierro. Entonces la cultura celta empieza a aparecer en el segundo milenio y va a conocer su cenit, su apogeo en los siglos antes de la conquista romana, en el quinto, cuarto, tercio siglo antes
después de la llegada de los romanos. Durante este periodo de varios siglos, los celtas crearon una cultura única. No tenían una organización política compleja y un conocimiento teórico que se puede comparar con los griegos o con los romanos, pero la producción artesanal, el conocimiento del metal de los celtas eran bastante excepcionales por la época y se comparan fácilmente con lo que hicieron los griegos y los romanos. El trabajo de la piedra, del cuero, del vidrio, de muchos tipos de metales es impresionante. Las armas y armaduras creadas por los celtas eran de una calidad bastante excepcional y también los celtas tenían relaciones con otras partes del mundo, relaciones comerciales con el mundo griego y después el mundo romano. Hemos encontrado en tumbas de celtas y también de romanos o de griegos productos que vinieron de otra civilización, de otra cultura y que transitaban por rutas comerciales. También los romanos, a pesar de lo poco de respeto que tenían por los celtas, se asustaban de ellos a ciertos periodos. Por ejemplo, en 387 a.C., cuando la potencia romana era solamente empezando a crecer, los celtas que vivían en el norte de Italia lanzaron una expedición hasta Roma y capturaron la ciudad. El mundo celta, donde no habían grandes ciudades, habían pueblos y pueblos de gran tamaño, así que había empezado a aparecer un fenómeno urbano en el mundo celta, pero algo mucho más limitado y chico que las ciudades de Grecia o de Italia. En este mundo, entonces, siempre había cierta agitación, dado la ausencia de unidad política. Los clanos podían pelear entre ellos y también existían varios pueblos celtas. Un ejemplo de eso es lo que pasó en las Islas Británicas. Había un primer pueblo, los pictos, que se instaló en Gran Bretaña y siglos después, en el séptimo siglo antes de Cristo, otro pueblo, los britones, invadieron la isla y dejaron su nombre actual a la isla de Gran Bretaña. Y de hecho es la ausencia de unidad política que representaba una gran debilidad de los celtas frente a la civilización romana y que va a explicar a partir del tercer siglo antes de Cristo la decadencia y finalmente la desaparición de los celtas.
porque a partir del tercer siglo antes de Cristo empezaron a perder varias batallas, por ejemplo contra Macedonia, los griegos en los Balcanes, y en el segundo siglo los romanos invadieron la península ibérica, España, y anexaron esta región. También invadieron el sur de Galia y los celtas tuvieron que adaptarse a la cultura de los romanos o abandonar sus tierras para emigrar hacia el norte. En el primer siglo, Julio César lanzó la conquista de Galia entera de -58 a -50 y por fin hizo desaparecer Galia como una región celta para hacerla una provincia del Imperio Romano. También en -54 anexó una gran parte de Gran Bretaña, así que los celtas, como pueblos independientes, continuaron solamente en regiones al margen de Europa, en Escocia o en Irlanda en particular. Después de la conquista romana, por supuesto, una gran mayoría de la población quedaba celta, pero la presencia romana implicó una transformación cultural muy fuerte, en particular en regiones bastante cercas de Italia y de Roma, como en Galia, donde la cultura celta empezó a declinar en los siglos siguientes, mientras que en regiones más lejanas, como en las Islas Británicas, la presencia romana no tuvo un impacto cultural tan fuerte y el idioma céltico se mantuvo algunos siglos más. Durante esta ocupación romana, Galia y España vivieron en un mundo más y más romanizado y eso se amplificó. La desaparición de la cultura celta se amplificó con la cristianización en las últimas décadas del Imperio Romano. Los dioses y la religión céltica se había mantenido más o menos cohabitando con los dioses romanos, pero a partir de la cristianización hubo una política de unificación religiosa bastante potente y a veces agresiva para hacer desaparecer los cultos antiguos. Esta política de cristianización continuó después de la desaparición del Imperio Romano y de otra invasión, esta vez de los pueblos germánicos que habían presionado la frontera romana durante varios siglos y que beneficiaron de la caída de Roma para ocupar toda Europa del oeste. Así desapareció la cultura celta en varios siglos de ocupación, a la excepción de regiones como Irlanda o Escocia, donde la cristianización y el cambio cultural pasaron solamente durante la Edad Media, mucho más tarde.
pero a pesar de su desaparición, la cultura celta dejó cosas en los idiomas hablados en Francia o en Inglaterra. También el calendario religioso del cristianismo adoptó algunas de las fiestas o de las celebraciones de los celtas. Por ejemplo, el Día de Todos los Santos, conocido también como Halloween, es una fiesta de origen celta que se ha mantenido en la tradición occidental y dado el revival de la cultura céltica en las últimas décadas, todavía se celebra quizá más y más el aspecto céltico de esta fiesta. Como lo ven, la cultura celta desapareció esencialmente por ser reemplazada por una cultura latina en Francia o en España, o una cultura más germánica en otras partes del Imperio Romano, y probablemente que los celtas, cuando perdieron estas guerras contra Roma, ya no estaban adaptados a un mundo nuevo por la falta de un sistema político organizado, a pesar de una tecnología y un conocimiento técnico bastante bueno. Les faltaba la organización, la potencia de un Estado moderno por la época para resistir a la conquista romana. Y también, culturalmente, los celtas perdieron por el lado muy atractivo de esta cultura romana, que garantizaba la paz y también que representaba para ellos un progreso de civilización. Como siempre, espero que esta pequeña introducción les ha gustado y que nos veremos pronto por otro video en español. Hasta luego.